El gobierno está haciendo números por estos días para, ni más ni menos, después del veto de Milei, ver cómo sigue la historia en diputados. Por supuesto que hablamos de los vetos que tienen que ver con jubilaciones, entre otros temas de muchísima importancia. Vamos a escuchar al respecto la voz, lo tenemos en línea a Eduardo Tonioli, de Unión por la Patria, quien allá saludamos. Buenas tardes, Eduardo. Maxi Suárez Cardelli en Radio Buenos Aires. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos. Estaba previsto este veto, no hay nada de sorpresa en ello, pero bueno, la justificación del veto respecto a la macroeconomía, al orden de los números, sigue siendo al menos el argumento principal que esgrime Javier Milei y su gobierno. ¿Cómo podemos analizar esto? Bueno, a ver, está claro que esto se inscribe dentro de la política del gobierno, que ya hace tiempo ha anunciado que cualquier definición de otro poder del Estado, en este caso el poder legislativo, el Congreso de la Nación, que afecte su política económica, su política fiscal, la iban a vetar, ¿no? Lo que pasa es que se van angostando cada vez más, o se van haciendo más absurdos los argumentos, cuando vemos que es un gobierno que decide volcar ingentes recursos para mantener el tipo de cambio como lo mantiene, para que algunos sectores de la sociedad puedan seguir teniendo una especie de veranito, de primavera, de consumo de bienes suntuarios, cuando vemos que es un gobierno que utiliza el 8% del PBI para pagar intereses de la deuda, cuando vemos es un gobierno que ha tomado la definición de bajar al 1% más pudiente de la población el impuesto de bienes personales, que es un gobierno que ha decidido hacer demagogia en lo que refiere a las retenciones a determinadas actividades primarias, cuando intenta explicar que no puede hacer un esfuerzo fiscal porque se iría todo al traste por darle un pequeño aumento a los jubilados, aumentarles el bono, avanzar en la moratoria y atender la situación crítica en la que está el sistema de acompañamiento a las personas con discapacidad en la Argentina, evidentemente todo termina siendo una especie de gran absurdo, ¿no? Pero bueno, el presidente de la Nación lo dijo muchas veces a lo largo de su trayectoria política, él quiere llevar a la Argentina a principios del siglo XX, y el principio del siglo XX era una Argentina sin industrias, sin derechos sociales, sin derechos laborales, ni cívicos, ni políticos, pero además, y sobre todo, sin sistema de seguridad social, sin ningún tipo de sistema de seguridad social, ¿no? Ya que hablamos hoy de las jubilaciones, y por supuesto sin atención a las personas con discapacidad que ni siquiera eran percibidas por el Estado, no tenía dimensión de cuántas personas había en la Argentina con algún tipo de discapacidad. Bueno, ese es el tipo de Argentina que anhela Javier Milei y es consecuente a través de estas decisiones, ¿no? Yo tengo entendido que los proyectos estipulaban, tenían clara al menos la forma de financiamiento para no comprometer la sostenibilidad, al menos del régimen de atención a personas con discapacidad, y lo mismo para los jubilados. ¿Esto estaba claro en los proyectos? Sí, claramente. Mirá, el Congreso tiene una oficina de presupuesto, la OPC, Oficina de Presupuesto del Congreso, claro, muy respetada, un organismo muy respetado por todos los actores políticos, que claramente estableció en cada uno de los proyectos, en cada una de las iniciativas, que se trataba de iniciativas que iban desde, insumían desde el 0,4% del PIB de la Argentina, en el caso del aumento a las jubilaciones. Sí, no llegaba a 0,5 de hecho. No llegaba a 0,5 y el que más podía insumir, que era variable en función de distintos aspectos, era el de emergencia en discapacidad, que iba desde el 0,28 hasta casi el 0,5 del PIB, ¿no? Entonces estamos hablando de números que están muy lejos, por ejemplo, ya que hablaba del pago de intereses de la deuda, de lo que anualmente se está pagando por intereses de la deuda, que es el 8% del PIB. Pero bueno, prioridades son prioridades y para este gobierno esas son las prioridades, ¿no? Básicamente
pagar intereses de la deuda y concentrar en los sectores de mayor poder económico y sobre todo trasladar recursos al capital financiero. La discusión en todo caso pasa por quienes no coincidimos con ese proyecto de país. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a ir a fondo y vamos a voltear esos vetos, como sucedió, el único caso que sucedió en la historia constitucional argentina, por lo menos del 94 en adelante, que es el de el DNU de los fondos para la CIDE, o si vamos a, como pretenden algunos sectores de la oposición dialoguista, vamos a mirar para otro lado y vamos a dejar librado a su suerte a cientos de miles de argentinos que dependen de una jubilación o dependen de la atención sostenida económicamente por el Estado para poder tener una vida digna, ¿no? Hablo de las personas con discapacidad. Haciendo más foco justamente en la cuestión de la ley que implicaría el incremento del gasto y tener en cuenta también la emergencia en discapacidad, entra el detalle de los beneficiarios del certificado único y también los prestadores, que muchas veces el problema que hay con los prestadores queda invisibilizado y esto obviamente va en detrimento de la atención de las personas con discapacidad. Claramente ha habido un intento incluso por estigmatizar a los prestadores, ¿no? Como si fuera el reclamo de la corporación, de los transportistas, etcétera. Sí. Se trata en muchos casos de personas que trabajan a pérdida, que vienen desde hace tiempo haciendo lo imposible para seguir actuando en esa actividad y que en muchos casos terminan dejando esa actividad porque nadie puede sostener durante demasiado tiempo una actividad sin algún sostén estable, ¿no? Lógico. Sí, bueno, la emergencia en discapacidad aborda toda esta perspectiva, la reapertura de la posibilidad que haya gente que perciba pensión por discapacidad, algo que desde el 10 de diciembre del 2023 está totalmente parado en la Argentina, salvo alguna excepción a dedo, hasta, bueno, la recuperación de presupuesto para poder atender a todos los prestadores que son los que en última instancia sostienen la vida cotidiana de las personas con discapacidad, ¿no? Se ha atacado furibundamente al sector, incluso con mentiras arteras como la de mostrar una radiografía de un perro con una fractura diciendo que alguien había accedido a una pensión a partir del uso de esa radiografía, cosa que después se mostró que era mentira. Pero este gobierno actúa de esta manera sistemáticamente. Primero instala la idea de que tal o cual reclamo esconde detrás un curro. Finalmente, cuando sale de las portadas de los diarios del tema, cuando sale de la demanda de las luces de los estudios de televisión, finalmente se demuestra que esto no era así. Ha sucedido en todos los casos, no conozco un solo caso de estas políticas de ataque del gobierno nacional, de estigmatización, que hayan terminado en un proceso judicial con una condena, etcétera. En todos los casos se termina demostrando con el tiempo que no había nada de eso, pero bueno, el daño ya está hecho, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional Eduardo Tonioli, de Unión por la Patria. Volvamos a lo previsional, porque también está en juego la cuestión de la moratoria, elemento que ha ayudado a muchas personas en su momento con aportes faltantes a poder acceder, obviamente no dejando de pagar lo correspondido, sino poder acceder finalmente a una jubilación, ¿verdad? Bueno, la moratoria nosotros la defendemos, es una política que es un parche, está claro, frente a un sistema laboral que desde hace décadas viene con enormes inconvenientes, con más, menos, según la etapa, la mitad de la población económicamente activa por fuera de cualquier sistema de seguridad social. El problema se produce cuando esa persona llega al final de su vida económicamente activa, ¿no? Bueno, en algún momento se idearon estas moratorias, nosotros las reivindicamos, las bancamos, las hemos votado positivamente en este proyecto de ley, en esta ley que finalmente Milei vetó, porque entendemos que sí, efectivamente es un parche, pero un parche necesario mientras se recompone el sistema de trabajo, mientras se recompone el mercado de trabajo, ¿no? Cosa que no está sucediendo, por supuesto,
Milei anunció en su momento, cuando se trató la ley bases, que la flexibilización de algunas exigencias que hoy tiene la legislación laboral vigente en la Argentina iba a permitir que hubiera mayor incorporación de trabajadores al empleo formal. Bueno, eso no sucedió, sino por el contrario, se produjo un proceso inverso de pérdida de fuente de trabajo, sobre todo en la industria, sobre todo en las pymes, sobre todo en algunas economías regionales que tienen rentabilidad negativa. Correcto. Hoy la moratoria es la única herramienta que tienen muchos argentinos para ponerse al día, porque en realidad después con una parte de su jubilación van pagando los aportes que no habían podido pagar en su momento, o porque tenían un patrón que los tenían negro, o porque eran autónomos. Y creo que es de los proyectos de ley a los que estamos haciendo referencia el que más dificultades tiene para ser aprobado en una virtual sesión para rechazar los vetos, porque es el que el que aprobamos con un número menor en diputados, por lo menos, ¿no? A esa sesión quería ir justamente, ya que desde la semana pasada el gobierno prepara un poco el terreno con diálogos con diferentes gobernadores y demás para poder sostener el veto, al menos con una parte de diputados, y evitar los 2/3 que se necesitan para que voten a favor del rechazo al veto. ¿Cómo se ve este panorama? ¿Se ve la posibilidad de juntar esa cantidad, los 2/3, y lograr finalmente el rechazo al veto? ¿Hoy está difícil? ¿Cómo es el panorama? Debería poder alcanzarse. De hecho, en su momento estos proyectos de ley, repito, salvo el que refiere a la moratoria, salieron con un número mayor al 2/3 de los presentes. Por supuesto que no soy sonso, no soy ingenuo, y entiendo que el gobierno se está moviendo y que ya ha logrado triunfos pírricos en su momento a partir de torcer voluntades, ¿no? Ahí nació el famoso apodo de radicales con pelucas. Sí, señor. En algún momento apareció Cuader, en otros momentos se entregaron embajadas, cargos. Estamos frente a una fecha límite para el cierre de listas dentro de muy poquito para las elecciones nacionales, y sabemos que hay quienes están negociando su integración en esas listas. Entonces, si bien estamos confiados en tener el número en función de lo que ya pasó cuando se aprobó estas leyes, hay que decir que en la Argentina, como se decía antiguamente, a seguro se lo llevaron preso. Así que, bueno, trabajaremos para lograrlo, ¿no? Le agradecemos mucho el contacto, diputado. Que le vaya bien. Buenas tardes. Un abrazo muy grande. Eduardo Toñoli, de Unión por la Patria, en este caso, emergencia en discapacidad. Hablábamos también del veto a los aumentos de jubilados y la moratoria previsional, y el gobierno, por supuesto, buscando que no se le pare enfrente los 2/3 que se necesitan para poder sostener de todas maneras este veto. 15:53.